De la adolescencia, esta etapa tan compleja que, Terrible. a ver, si en lo interno, de manera biológica, se vive relativamente igual para todas las personas, decimos relativamente, ya vamos a andar en eso, pero también hay factores externos que hacen que cambie el concepto de la adolescencia o cómo se vive, por ejemplo, en cuanto a generaciones. Ustedes que están en casa, de pronto, si son en esta oportunidad abuelos, imagínense cuando eran adolescentes, qué diferente es a cuando nosotros lo éramos o incluso cuando hoy Exacto. está esta generación de adolescentes. Vamos a hablar de cómo el entorno está cambiando la forma en cómo la adolescencia se vive. Y en especial, pues, obviamente, el uso de las redes sociales y estos algoritmos que pareciese vender ahora una imagen distinta a la adolescencia actual. Para eso vamos a conversar con nuestra psicóloga Sabrina Carrasco. Bienvenida a La Tisana. Gracias. Qué placer, bueno, poder conversar contigo este tema y debatirlo de una perspectiva que nos invite a, bueno, a justamente evaluar y a entender cómo están los patrones hoy en día para poder, bueno, sobrellevar una adolescencia o esa relación de papá y mamá hasta estos jóvenes pues que están en esa transición que es bastante difícil de por sí. Bienvenida. Muchísimas gracias, bueno, un placer estar acá. Sí, es un tema muy interesante porque la adolescencia es una etapa fundamental del desarrollo y es importante para los padres poder entender a sus adolescentes para que, bueno, puedan crecer lo más sanos posibles. A ver, si sabemos que entre la niñez y la adolescencia se empiezan a crear nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro, entendiendo eso, podríamos pensar que ya sea nuestra generación, la de nuestros padres o abuelos, a nivel biológico, ¿vivían la adolescencia similar o ha habido cambios estructurales en nuestro cuerpo según ha evolucionado? Claro, fíjate que a nivel biológico sí es muy similar, o sea, esa etapa del desarrollo se va desarrollando de una manera biológica como se desarrollaba antes. El tema está en el nivel psicológico y emocional, que es muy distinto, y bueno, obviamente conductual. Hoy en día, bueno, por lo que iban mencionando del tema de las redes sociales, de, bueno, cómo nos vamos adaptando también al mundo, a la cultura, a la sociedad, todo eso va a influir en cómo un adolescente se comporte, cómo un adolescente se sienta y cómo un adolescente se desarrolla. Entonces, a nivel psicológico y emocional, sí es muy distinto. Lo queremos debatir porque nos causa de cierta manera bueno, yo digo yo como mamá, el hecho de que ahora pareciese que la adolescencia es una de esas etapas que el mundo exterior desea eliminarlas, porque vemos en redes sociales, incluso a través del contenido digital como series, películas, hasta las comiquitas hoy en día, en donde esa transición de la niñez a la adultez, que es la adolescencia, ya no está. De hecho, queremos, por ejemplo, vestir a las niñas hoy en día como si fueran unas mini adultas. Ya no vemos como ese contenido televisivo que sea propio para los adolescentes, de que de cierta manera pueda identificarse con un patrón, con un personaje que los lleve a pasar esa adolescencia como debe ser, sino que ahora es de niño a adulto enseguida. Entonces eso puede repercutir de cierta manera psicológicamente a los niños, sobre todo ver ahorita quizás que haya un poco más de depresión en adolescentes, entre otros, bueno, patrones y patologías psicológicas. Sí, 100% las consecuencias son graves y como tú lo mencionas, o sea, sí se está como buscando eliminar ese puente entre la niñez y la adultez, que claro, antes era como un ecosistema mucho más específico del adolescente, o sea, había, no sé si, bueno, recuerdan cuando eran adolescentes, pero sí, claro, todo era como mucho más específico, adaptado a esa edad, las series que uno veía, los canales también de televisión, la vestimenta como lo estás describiendo, la forma también de actuar, de comunicarse, o sea, hay muchas cosas que hoy en día no se ve como ese espacio para los adolescentes, o sea, no tienen ese espacio donde puedan hablar ese idioma acorde a su edad. Y efectivamente esto influye mucho en las redes sociales porque, bueno, precisamente el algoritmo no distingue entre una niña de, bueno, un adolescente de 11 años y una persona de 35. Entonces le muestra cosas que lo que quieren es captar su atención, pero no busca como cuidar ese desarrollo y eso tiene consecuencias graves como las mencionaste, como ansiedad, más depresión, problemas de identidad, problemas de autoestima. Hay una gran repercusión en, bueno, todo lo que es esa imagen personal.
Oye, qué grave, ¿no? Qué difícil las tienen nuestros adolescentes hoy día. Y, por ejemplo, también hablando del contenido mainstream, el contenido que vemos no solamente en medios de comunicación tradicionales, sino también en plataformas como Netflix, en redes sociales, sabemos que siempre ha servido como una herramienta de alienación o de influencia en el comportamiento. Yo recuerdo que hace algunas décadas, por ejemplo, el contenido que se disfrutaba para adolescentes eran series como Kenan y Kel, que eran adolescentes que tenían problemas de adolescentes. Hannah Montana, que bueno, tenían conflictos bastante, vamos a decirlo, inocentes. Pero hoy día, fíjate, ojo, hoy día vemos series como Élite, por ejemplo, en Netflix, o vimos series como Élite, cuyos conflictos adolescentes eran la adicción a sustancias, a bebidas, o sea, realmente eran problemas como que bastante profundos y oscuros. Entonces no sé si hasta este punto eso era el reflejo de esta adolescencia o más bien era una forma de no sé, influir en la conducta de estos adolescentes. Claro, fíjate qué cosas, o sea, tanto es un reflejo porque ¿qué pasa? Como hay una influencia, como lo estás comentando, los adolescentes ahora están como más precoces. Entonces, claro, lo que antes veíamos en los adultos, quizás adultos jóvenes o adultos incluso un poquito más tardíos, hoy lo vemos en adolescentes. Entonces, estas series pueden ser ambas cosas, tanto influyen como también son un reflejo de estos adolescentes que estamos viendo hoy en día. Claro, ahí juega también un papel importante el tema cultural. De repente, bueno, la cultura en Europa, que es esta serie que comentaste, por ejemplo, también se maneja un poco distinto, está más este tema de las adicciones a sustancias, etcétera. Pero bueno, también aquí en Latinoamérica, bueno, vemos mucho quizás la parte precoz a nivel físico, a nivel de, bueno, cómo los adolescentes, sobre todo las niñas, se están comportando, se están vistiendo, se están comunicando. Entonces creo que sí, son ambas cosas. Pero es que es un compendio de todo, o sea, es como lo que vemos a través de las series, queremos adaptarlo a nuestro vivir diario y obviamente ese vivir diario se refleja automáticamente en redes sociales y nuestros adolescentes es lo primero que ven, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era adolescente, ya lo mencionábamos, uno siempre tenía la imagen de querer ser Hannah Montana, en el cual el único problema era qué hacer con dos vidas, o sea, qué hacer como ser un artista y una persona normal de la cotidianidad. Ahora los problemas son cómo puedo atacar mi ansiedad a las sustancias, como lo dice Ale, o por ejemplo series como Adolescencia también, que la parte de incluso de relaciones o intimidades, que la adolescencia es un tramo entre los 12 años hasta los 18 aproximadamente. Entonces, realmente ya incluso dentro de la adolescencia hay un antes y un después, es decir, no es lo mismo el pensamiento o el cerebro de un adolescente de 12 hasta los 15 que el de 15 a 18. Entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros, como padres, que al final de cuentas nos toca todavía a nosotras la crianza hasta que ellos sean mayores de edad, el hecho de saber guiarlos y ahondarlos en esta ola de las redes sociales y esos patrones con los que nosotros crecimos, que de cierta manera son buenos? Sí, exactamente. Fíjate, cuando dices lo de las edades, la Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia va como entre los 10 hasta los 19 años. Entonces, claro, es un tramo como bastante extenso, que además clínicamente se puede hasta extender un poquito más. Entonces, sí, hay que ver, bueno, dependiendo de qué edad tenga tu hijo adolescente, obviamente te vas a comportar de una manera distinta, porque como bien lo dices, no es lo mismo, bueno, un adolescente de 10 que un adolescente de 18. Pero bueno, sí, ahí lo más importante no es como que satanizar las redes sociales, porque obviamente nos tenemos que adaptar al entorno y eso es parte también de adaptarse a la sociedad, porque somos seres sociales. Pero creo que la clave está en acompañar. Ese acompañamiento que significa presencia, que significa comunicación, que significa darle espacios a los adolescentes fuera de línea, donde puedan compartir, donde puedan recrearse más allá de las pantallas. Porque efectivamente si uno les introduce las pantallas desde muy chiquitos, se crea esta adicción y están expuestos a un mundo que todavía no están preparados para digerir. Que ahí mencionas lo del tema del cerebro. Tal cual, un cerebro de una persona de 10 años es muy distinto a un cerebro de una persona de 18, 19, 30 años. Entonces hay todavía funciones que no se han desarrollado, sobre todo en el lóbulo prefrontal, que está asociado como esa impulsividad, como esa capacidad como para también digerir la información de una manera distinta, el control de impulsos, todo eso, bueno, si efectivamente uno se expone a este tipo de estímulos
desde los 10 años, 12, 13 años, va a haber repercusiones muy importantes. Bueno, de hecho, nunca sobre la Tierra había caminado una generación como estos adolescentes que hayan tenido, tanto acceso a tantos estímulos al costo de tan poco. Es decir, es simplemente el hecho de tocar una pantalla, tienes acceso a demasiados estímulos al mundo entero. ¿Tú como profesional consideras que sí ha habido un salto o una evolución precoz entre la niñez y la adultez? ¿Y cómo podríamos de pronto tratar de frenarlo, si es posible? Sí, efectivamente ha habido este desarrollo precoz, precisamente por esto que estamos comentando. Claro, así como que frenarlo, es importante que los papás, como bien estábamos mencionando, acompañen a sus adolescentes y estén activamente ahí presentes, como que cuidándolos y por otro lado fomentando esa seguridad y esa autoestima. Porque ¿qué pasa en la adolescencia? Se construye la identidad. Es ese espacio donde tú construyes tu identidad y empiezas a explorar, empiezas a ver quién eres, qué te gusta. O sea, es como ese espacio precisamente para ver y equivocarte. Claro, hoy en día, si estoy expuesto a las redes sociales, no solo estoy consumiendo, sino también estoy mostrando. Entonces, claro, todo lo que muestran los adolescentes en las redes sociales, hay como mucha búsqueda de validación externa, que el otro me está viendo, no me puedo equivocar, y eso genera más presión, más angustia, y esto es precisamente lo que causa la ansiedad, la depresión, etcétera, las inseguridades con respecto a la autoestima. Entonces, sí, por parte de los papás, cuidar y acompañar y fomentar esa autoestima es central. Así es, bueno, tú tocas ese tema tan importante del acompañamiento, porque justamente yo me lo preguntaba y me lo cuestionaba sobre el hecho le decía a Dios, dame la sabiduría para saber cómo guiar y criar a mi bebé cuando le toque eso ante tanto estímulo y información que hay en el mundo, ¿no? En donde, bueno, lamentablemente ellos deben buscar su propia identidad, su propia manera de vivir, pero siempre sembrándoles el criterio y las bases para que sean unas personas de bien, que es lo importante. Así que, bueno, no es escaparse de la realidad, sino estar presentes para que ellos tengan ese mensaje de acompañamiento y de validación de las cosas positivas y buenas de parte de nosotros como padres. Gracias, Sabrina, por acompañarnos en este espacio. Ese mensaje final y, bueno, tus redes sociales. Bueno, el mensaje final es que los padres no busquen hijos perfectos, sino que busquen hijos que puedan acompañar y que estén sanos a nivel emocional y a nivel mental. Y mis redes sociales me pueden conseguir en Instagram como @psicosap, psico de psicología, sap de Sabrina. Excelente, bueno, allí pueden contactarte. También quiero que que ustedes, a través de nuestras redes sociales, @latisanasgb, nos hagan sus comentarios con respecto a este tema para también extender ese debate a través de las plataformas. Claro, y ver qué opinan ustedes, que siempre es importante. Vamos a una pausa, ya continuamos con más.